Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Alabado sea el Cordero Santo. Alabado sea el Cordero Santo, aleluya. Gracias Jesucristo, que la paz del Cordero, aleluya, aquella que lo llevó a dormir en medio de la tormenta, guarde sus corazones en este día, guarde sus espíritus, aleluya. Bueno, voy a estar compartiendo lo que el Señor ha continuado hablando en mi vida. Yo había puesto continuación del tema del fin del milenio, pero en la medida que pasan los días, bueno, realmente fue ayer que comenzó a tratar conmigo. Esto es del 11 de marzo y ya después no había recibido nada más, aleluya, hasta el día de ayer. Y es mucho, pero son muchas cosas, son muchos temas juntos. Entonces estoy ministrando al Espíritu Santo para que me guíe, para poder entregarlos como en una secuencia, ¿no? Que no les vaya a generar confusión y también que no vaya el enemigo a robarles la semilla de que el Señor comenzó a hablar de un tema y sin marcarles como un antes o un final para entrar en el otro tema, como esa transición. Su espíritu canalice lo que el Señor está hablando de cualquier tema. Si es el fin del milenio, su parte espiritual, que es lo que ya Él está hablando, que sea ese tema. Si pasamos a otro tema, bueno, entonces hacérselo saber. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir leyendo lo que ya por el Espíritu me mostraba hasta dónde iba a leer, y lo demás lo seguiré sacando como Él me vaya dando y se lo seguiré entregando. Mientras tanto, esto fue grabado el 11 de marzo. Gloria al Señor Jesucristo, el día 3, porque hoy tenemos que es 14 ya, ¿no? Ok, entonces el 11 de marzo dice 10 de la mañana. Tengo aquí, como les decía, título, continuación del fin del milenio. Dice así: el mundo es una enorme granja para Satanás. Los colegios, las congregaciones, eso es lo que está escrito. Pero me sigue viniendo los mercados, los estadios de esto, de cualquier tipo de disciplina que se juegue, que sea fútbol, que sea, ok, son como o sea, el enemigo usa estas cosas para cazar no solamente almas, y ya les seguiré leyendo y entenderán. Aleluya. Dice así: quise razonar acerca de lo que estaba recibiendo, y el Padre continuó: el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces aquí me viene el recuerdo de varias experiencias que he tenido en los años anteriores con el Señor. En una de estas experiencias yo veía un ser de estos grises, que son los más comunes que muestran en las películas y todo esto, que son ¿qué? Calvos, pelones, largos, los dedos muy largos, con los ojos muy grandes, así tipo insecto, ok. Tuve una experiencia con este ser. Él quería entrar a mi casa, pero la puerta de mi casa la puerta de entrada estaba invertida, es decir, que lo que se supone que debía estar hacia adentro estaba hacia afuera. Y él colocó los dedos así en la puerta, como para que la puerta no cerrara, ¿no? Entonces yo cerré la puerta de adentro hacia afuera, la empujé contra los dedos de él, y los dedos, en la puerta le cortó los dedos y cayó dentro de la habitación en la que yo estaba, y los dedos saltaban. Eran unos dedos largos con las puntas muy gruesas, grises. Saltaban y luego se convirtieron como en colas. Eran como colas de algún tipo de animal. Y después dejaron de moverse. Y en otra secuencia del sueño, aleluya, esta cosa la tenía yo sentada, era como que la había capturado y estaba sentada. Primero lo vi de pie. Recuerdo que lo miré de arriba abajo y pude ver los dedos de su mano izquierda que había perdido en la batalla. Gloria a Dios. Y después estaba sentado, estaba como inmovilizado. No le veía mecates, cadenas, pero estaba como inmovilizado. Y yo estaba de pie y le preguntaba que qué hacían aquí, que qué querían de nosotros. Sin abrir la boca,
yo me imagino que hay muchos hermanos que ya manejan ese tema. Ellos trabajan mucho con telepatía, se comunican mucho con telepatía. Y sin abrir la boca me dijo, ustedes son nuestra comida. Ustedes son nuestra comida. Y eso esa experiencia la tuve como en el 2.º año en el Evangelio, ¿no? También el Espíritu Santo me decía que este tipo de seres, ellos específicamente, de hecho, cuando yo lo miré de arriba abajo, en su parte íntima estaba lisa. No tenían como una definición de a qué género pertenecía. Y el Señor me decía que ellos son los eunucos de los de más alto rango. Bendito Dios, cierro ese testimonio para explicarle como el Señor me decía, aleluya, que el mundo entero está bajo el maligno. Y dice, sí, está bajo el maligno, pero yo guardo mi campamento. Y venía mi espíritu, Apocalipsis 29 y Apocalipsis 12, 6 y 14. Gloria al Señor Jesucristo. Yo seguía meditando y tratando de escribir como a modo de pensamiento, de meditación, para que el Señor siguiera tratando conmigo. Y viene mi espíritu, Apocalipsis 20, 7 y 9, 7 al 9, dice, pues Satanás conoce a los suyos. Es decir, el mundo entero está bajo el maligno, pero él no viene por los que son de él. Él no está aquí por los que son de él. Eso es lo que el Señor me quiso decir allí. Gloria a Dios. Y el Señor en todo este trato que ha tenido conmigo desde ese día, desde que me ministraba, ¿no?, que se había acabado el milenio, me llevó a buscar por el Espíritu el cumplimiento de todo lo que viene después del fin del milenio y cómo ubicar el cumplimiento de todo esto en este 1.5 años que nos queda, ¿no?, para alcanzar la primera mitad del 2026. Comienzo a escudriñar, a notar lo que el Espíritu Santo me daba, y unas horas después el Señor me dice, será muy sutil el mover de las tinieblas, pues es espiritual y solo el espiritual podrá discernirlo. Es muy importante la astucia con la que el adversario ejecute sus planes en este tiempo, en la parte espiritual del cumplimiento de sus planes. Pues es para la gran tribulación terrenal que será más que obvio que todo es parte de su agenda. Y para cuando logren notarlo con el ojo natural, ya a muchos no les dará tiempo. Cuando él dice que será muy sutil, voy a leerlo como está allí. Gracias, sí. Dice, es muy importante la astucia, es decir, que para el adversario es importantísimo ser muy sutiles, ser lo más imperceptible posible, evitar en la medida de lo posible que se pueda discernir lo que él está tramando en lo espiritual, porque de eso depende su éxito para lo que va a lograr en la gran tribulación terrenal. Eso es lo que el Señor quiso decirnos con eso, aleluya. Y me seguía diciendo, el gran engaño es para este tiempo, el gran engaño que se espera, que sabemos que es real. Lo voy a repetir, no se nos olvide que todo tiene un cumplimiento primero espiritual, de manera que para cuando se suceda en lo terrenal, ya lo que estemos viendo en lo terrenal fue, ya no hay más nada que hacer para cambiar lo que se esté moviendo en ese momento, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a lograr, el que se vaya a terminar de alinear, el que vaya a terminar de someterse al Señor, el santo que se santifique más, el que esté firme, vea que todo tiene que ser en este tiempo hasta la primera mitad del 2026. Y yo diría que hasta todo lo que es este año 2025, yo diría, aleluya, gloria a Jesucristo. Sigo leyendo. Esto es una nota mía, hay que esforzarnos. Estamos en la recta final. Solo nos quedan 1.5 años para que el misterio de Dios sea consumado. Apocalipsis 17. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cumplimiento espiritual del misterio del Señor, que tiene su finalización en la primera mitad del 2026, que es cuando es el primer cumplimiento de los 7 años espiritualmente hablando. Vivimos el 6º día para luego, en la primera mitad del 2026, entrar en el reposo de papá. Es decir, que definitivamente tenemos este año, espiritualmente hablando, para alinearnos. O sea, para que todo lo que debe cumplirse, aleluya, se cumpla en el primer cumplimiento de los 7 años, espiritualmente hablando. Para luego entrar en el reposo de papá.
que es nuestro amado. De allí en adelante, pase lo que pase y veamos lo que veamos, todo lo viviremos desde el reposo, signo de igualdad desde el lugar de sustento. Diles, me dijo el Padre entonces, díselo, que mis mártires los hay y los habrá en los tres grupos. Hace unos 2 días más o menos, 2 o 3 días, el Señor comenzó a tratar eso conmigo y me vino esa convicción. Voy a seguir leyendo para que usted pueda entender, aleluya. Gloria a Dios. Ok. Mi hermano, me disculpo, no tengo que darle explicaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok. Diles que me pregunten, que vayan a mi secreto y les explicaré. No están preparados. Venía mi espíritu Mateo y el pasaje de las 10 vírgenes. Quiero llenarlos, quiero guardarlos. Aleluya. Todo empeorará. Todo irá empeorando. Aleluya. Así lo dejé en mi palabra. Aún quieren seguir creyendo que no verán gran tribulación. Y vino mi espíritu, segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Lo buscamos un momentico. Esta palabra la recibí, este versículo me lo dio el Señor como confirmación por medio de un mensaje de una sierva que me enviaron ayer. Estoy leyendo y Él le da esos pasajes a la hermana y me los da a mí para aplicarlo a esta palabra. Así que vine y lo anexé. Y dice así, segunda de Tesalonicenses 1, 5 en adelante, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué es lo que es demostración del justo juicio de Dios? Todo lo que viene sobre la tierra. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que son, ¿qué? Atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que estamos hablando de un periodo de tribulación y gran tribulación que va a pasar el pueblo de Dios según sus niveles de madurez, de preparación, conforme al llamado y conforme a los propósitos del Señor. Creo que para estas alturas ya todo nos queda claro que nadie va a ser tomado sin antes haber sido atribulado, porque es parte de lo que necesita el Señor hacer para madurar a los que faltan madurar, a los que nos falte madurar. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y entonces me preguntaba, esta pregunta, ¿todavía quieren seguir creyendo que no verán gran tribulación? Y entonces me pregunta, ¿y cómo los maduraré? Entonces me dice, segunda de Tesalonicenses 1:5, de nuevo, pero me dice, me vino el versículo por el Espíritu, que la carne y la sangre no heredarán el reino, no entrarán en el reino. Entonces lo busqué, segunda de Tesalonicenses 1:5, cuando él dice, ¿cómo los maduraré? Bendito Dios, me está viniendo otro pasaje. Para gloria de Jesús, lo anotamos, se lo doy. Zacarías 13, 8 y 9. De todos modos lo voy a buscar para estar segura que es eso. Para que entendamos, terminemos de entender, mi hermano, que es con fuego que el Señor nos va a terminar de madurar. Decimos de nuevo que segunda de Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 1:5 dice que todo esto, aleluya, es para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, por el cual asimismo padecen, por el cual asimismo padecemos. Así que estamos hablando de un conjunto de situaciones que lo llevan a uno a un extremo. Son situaciones en todas las áreas, en todos los ámbitos y desde todos los frentes, y eso lo permite el Señor. Primera de Corintios 15:50, porque me vino el Espíritu, pero me vino el pasaje, no sabía dónde estaba el verso. Gloria a Dios. Primera 15:50, que dice: pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿no? ¿Y de qué nos está hablando nosotros el Señor acá? De una madurez. ¿Qué es lo que representa para el creyente la madurez? Sino portar la plenitud del Cordero en sí mismo, aleluya. Cuando ya usted pasa de estar en un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de la transformación, puede seguir leyendo los siguientes versículos,
de 1 Corintios 15, 50 en adelante, que ahí le va a hablar el Señor de eso, cosa que ya lo hemos hablado también. Y el que me vino ahorita, que es Zacarías 13, 8 y 9, bendita sea la gloria de Dios, que ya muchos lo conocerán. Yo sé qué dice, pero se los voy a leer. Bendito Dios, santo eres Jesús. El Señor que preguntó, ¿cómo los maduraré? Que habló, aleluya, de que padecemos, aleluya, para ser hallados dignos del reino de Dios. Después, eso está en segunda de Tesalonicenses 1:5. Después, ¿qué? 1 Corintios 15:50, ¿qué dijo? Que la carne y la sangre no heredarán el reino. Y ahora que nos está hablando, para ser madurados, ¿qué? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. El 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Wow. Con agua. Y los probaré como se prueba el oro. Dice que el oro se prueba ¿con qué? Con fuego, dice Pedro en una de sus cartas. En su carta. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Es decir, que eso es lo que va a llevar al pueblo de Dios a un arrepentimiento genuino, a volver su corazón al Señor, a convertirse de todo corazón al Padre, a tener un encuentro personal con Él, aleluya. Gracias, Padre bueno, aleluya. Sigo, gracias Jesús. Leí Apocalipsis 13:7 y el Espíritu Santo me pregunta. Yo podía sentir el dolor y la tristeza del Espíritu Santo por sus hijos. Aleluya. Y me dice, ¿qué dice Apocalipsis 13:7? Gracias Jesucristo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se le permitió, ¿qué? Hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlo. Y entonces cuando lo leo, el Espíritu Santo me dice, esto tiene diferentes horas, mi amado. Por ejemplo, la última vez decía 5:32 de la tarde. Seguí ministrando, seguí leyendo ya a las 6:45. Entonces me dice, no dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero él llamó mi atención acerca de la palabra santos y me llevó a Apocalipsis 11:2 y Daniel 11:32 para explicarme la diferencia entre los santos mártires y los que se queden rezagados. Y me decía, es a los santos, son mis santos. Apocalipsis 11:7, son ustedes. Recordando, todo esto es un trato que el Señor ha venido teniendo conmigo en todo este tiempo, aleluya, por el tema de mi proceso, y que hay cosas que yo no entiendo, o que hay cosas que ya me las dijo y todavía no las canalizo. Y he estado orando, Señor, quiero entenderlo todo muy claro, quiero que me quede todo bien preciso, también para darle instrucciones a los hermanos, aleluya, para el final del proceso y todo esto, porque el Señor desde el principio lo habló, y hoy lo declaro acá, ay, Asama, Kenda, Sama, mamá, 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 mamá. Gloria, vaso, Kenda, me dice el Señor, te resucitaré. Aba, Sebe, Kenda, la Baisa, Manamaya, vaya. Gloria, Baisa, aquí, Abanda. Permitiré que cruces el umbral de la muerte. Eso el Señor me lo dijo en el 2022. Compartí la palabra allí en un videito ahí medio preparado, que bueno, estamos aprendiendo. Pero esa palabra no es solamente para la hermana Sara. Y también hay muchos tipos de mártires, hay diferentes niveles. Vamos a ir leyendo. Esto es un trato que Él va a tener a través de esta palabra. Yo sé que el Señor va a tratar con muchos hermanos, aleluya, que han estado confundidos, que saben lo que el Señor les dijo, que saben cómo el Señor está tratando con ellos, pero como que pienso que es más bien el razonamiento humano, que a veces no lo deja a uno recibir lo que el Señor, o canalizar lo que ya recibimos. Porque si ya Él me lo había dado en el 2022, ¿por qué hoy me puede costar tanto? No es que yo dude que el Señor va a permitir que la muerte toque mi carne física, aleluya, y que Él me resucite en los días que Él ya lo ha venido hablando, ¿no? Sino que hay un desconocimiento, mi hermano, de las cosas que el Señor nos ha ido entregando, a pesar de que es bajo revelación, como Él me lo dijo, cuando me entregó aquella palabra.
me decía, yo quiero que tú medites en la revelación hasta que tu espíritu la reciba. Es decir, que yo lo recibo y lo puedo entregar, pero no siempre voy a haber entendido lo que recibí, ¿no? Y fue en el 2022, ya estamos en el 2025 y todavía el Señor está tratando conmigo de algo que ya me había dicho en el 2020. Me habló el Señor de mi proceso, me habló de una muerte física, me habló de una resurrección, y en aquel año me dijo, no lo digas todavía, porque no es el tiempo. Hoy ya le place que se hable. ¿Sabe por qué? Porque dijo que ya iba a sacar a la luz lo que falta de la enfermedad, el nombre de la enfermedad, que se iba a glorificar, que la ciencia no va a poder hacer nada, pero ¿es para qué? Es para su gloria. Y algo más que me contestó ayer, le doy la gloria por eso. El Señor me decía, esto es muy profundo, hermano, esto es muy profundo, pero yo voy a soltar lo que yo sé que va a tratar con cada uno, y el resto esperar que el Señor me ayude a ampliarlo, a profundizar, y entonces que quede como enseñanza, porque es parte de lo que nos está entregando. Yo le decía a los hermanos, yo lo creo, yo lo sé que el Señor me va a levantar. Yo le agradezco al Señor que me haya tomado en cuenta para algo tan tremendo, pero hay tantos testimonios de hermanos que han partido, que el Señor ha permitido que vean muerte, que se queden sin aliento de vida, y después Él los regresa, porque Él dice que será algo sin precedente. En el caso mío, yo quiero saber cuál es la diferencia, porque testimonios de estos hay muchos, ¿no? Y hace bastante que lo he hablado, lo he meditado y estaba esperando. Y anoche o en la madrugada, el Señor me lo dijo. Tremendísimo. Aleluya, porque estamos hablando ya de gente que alcanzó una plenitud. Estamos hablando de gente que venció a la muerte en la carne. Estamos hablando de gente que ya no muere más, como me lo dijo en ese mensaje en el 2022. No pueden ya más morir. Para cuando la muerte quiera tocar su carne, ustedes ya habrán vencido la muerte. Pero verás muerte, porque a mí me place, aleluya, demostrar en ti, aleluya, lo que yo tengo para mi pueblo. Y no, estoy hablando de mí porque estaba hablando conmigo en ese momento, pero esta palabra es para mucho pueblo, que el Señor va a pasar por ese proceso de traspasar el umbral de la muerte y de allí traerlo. Y entonces me explicaba en la madrugada, es glorioso. No sabía que me iba a poner el Señor a hablar de eso ahorita, lo pensaba guardar reserva, ¿no? Me explicaba en la madrugada la diferencia entre estos hermanos de este tiempo, los hermanos que portan la plenitud del Cordero, los hermanos que pasaron de muerte a vida, los hermanos que ya no pueden más morir porque ya han vencido la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Sino el pecado. ¿Verdad que yo les expliqué eso? Aleluya. ¿Cuál es la diferencia entre estos hermanos que Él ha levantado antes, que murieron de una u otra cosa, de brujería, y el Señor los levantó, y hoy por ahí van dando testimonios de que Dios los resucitó, y están los partes médicos, todo? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y los hermanos que tú vas a levantar en este tiempo? Por eso pasé el mensaje con el título El triunfo de los primogénitos. Eso es una madurez. Un primogénito ya es alguien que porta la plenitud del Cordero. El Cordero es la vida, y ya pasaron de muerte a vida. ¿Quién muere en el Señor? Y la palabra habla de que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Y el Señor me dice que la diferencia entre estos hermanos y los que Él ha elegido para levantarlos, traerlos de regreso después de 20 horas, 24 horas, 16 horas, 3 horas, qué sé yo, y andan por ahí testificando del poder de Dios. La diferencia con los hermanos de este grupo, mi hermano, es que yo podía ver la persona resucitada. Me decía, ellos, los anteriores, los que siguen viviendo él eligió para este tipo de testimonio. Me dice, ellos despiertan, yo los despierto, los resucito, pero ellos despiertan para seguir muriendo, porque siguen envejeciendo, porque siguen expuestos a cualquier enfermedad. Les da hambre, les da sueño, les da sed. Me dice, estos del último grupo, los primogénitos, los escogidos, no son todos. Todavía hay mucho que leer. En la medida que vaya leyendo, su espíritu irá comiendo y asimilando. Me dice, los que fueron elegidos para este tiempo, para traspasar el umbral de la muerte, sabiendo que ya no pueden más morir, cuando yo los resucite, cuando yo los traiga desde allá, del otro lado, cuando yo los resucite, esa es la palabra, me dice, despertarán para no morir más. Ya no envejecerán, ya no tendrán hambre, no tendrán sed, no tendrán sueño. Todo esto lo harán solo si quieren, no por una necesidad natural de un cuerpo corruptible. Me decía, ya no los podrá tocar la enfermedad.
y los veía rejuvenecidos, veía a esta persona rejuvenecida, con un brillo, algo espectacular, algo, bueno, mi hermano, yo sé que usted me está entendiendo, es algo tan tremendo, algo tan glorioso, pero es todavía una profundidad de ese misterio que nosotros necesitamos entenderlo. Aleluya, porque el Señor no ve la muerte como nosotros la vemos. Aleluya, ni como hemos entendido que es la muerte, pero es real. Y se los voy a seguir leyendo. Sabemos que es real. Estoy hablando de muerte física. Gloria a Jesús. Entonces, gracias Señor Jesucristo. Aquí tenemos que cuando el Señor me habló de la palabra santos, cuando dice, no dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Él me llevó a Apocalipsis 11:2 y Daniel 11:32 y Apocalipsis 11:2 que me dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Mi hermana, ¿qué tiene que ver eso con los santos? Aleluya, por eso es que se llama revelación. Dios es hermoso. Después tenemos Daniel 11:32, dijimos, aleluya. No sé qué dice el pañuelo. Y 11:32 me dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué en medio de estos dos versículos? Aquí se los leo. Para explicarme la diferencia entre los santos mártires y los que queden rezagados. ¿Ve? Es diferente hablar de los gentiles que hollarán el patio del templo, que yo sé que sabemos que van a ser salvos, que pertenecen al tercer grupo, pero que no van a despertar todavía. El Señor hace diferencia, ¿no? Me daba los versículos y después me decía: es a los santos, son mis santos. Apocalipsis 11:7, son ustedes. También ya por el año 2018, el Señor ya me había puesto esa convicción, ¿no? Acerca del martirio de los dos testigos, y me decía, eso yo lo compartí hace tiempísimo en la página, que eso tenía que ver directamente conmigo. Yo recibí esa convicción, esa confirmación en el 2018 y callé porque no entendí, pero sí sabía lo que me estaba hablando. También entiendo, como ya se los he testificado y sé que a muchos les pasa, que la mayoría de las veces entendemos la palabra del Señor de forma literal. Es decir, no se nos puede olvidar que Dios es espíritu, que lo espiritual hay que acomodarlo en lo espiritual, y bíblicamente Dios habla mucho con simbolismos. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces dice, me daba entendimiento de que debemos entender que su palabra tiene un cumplimiento espiritual y terrenal. Es muy importante abrirnos a la doble interpretación de su palabra y aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y aún el cumplimiento terrenal, para entenderlo, debemos conocer y manejar con fluidez los simbolismos que el Señor deja para nosotros. Y me seguía diciendo, hay regalos de regalos. Les leo aquí. El Señor me permitía sentir su dolor y tristeza, porque aunque muchos o algunos de estos mártires, los santos mártires, decidieron darse a Él como regalo de esa forma, esa es su forma de presentarse como un regalo de perfume grato, de olor fragante delante de Dios, Él sabe que ellos sufrirán y eso les duele. Entonces aquí me dice, hay regalos de regalos, tanto de mí para ustedes como de ustedes para mí. Así como hay cuerpos celestiales y cuerpos espirituales. Aleluya. Nos vamos a 1 Corintios 15:40. Gloria a Dios, santo eres, Padre bueno. Gracias, Adonai. ¿Qué me dice 1 Corintios 15:40? Alabamos la gloria del Rey. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y me decía sonriendo, hermosísimo. Así como hay cuerpos celestiales y cuerpos espirituales y cada uno tiene su propia gloria, así difieren entre uno y otro los regalos. Sonríe porque habrá sorpresas. Se vienen tiempos muy duros, pero yo guardo a los míos. Me llevó a Apocalipsis 12:5 y me llevó a Daniel 11:35. Apocalipsis 12:5 creo que dice, bendito Dios, que habla de la mujer que está por dar a luz y el dragón que se para delante de ella a esperar, ¿para qué? Para devorar al hijo.
Aquí habla ya del parto. Dice, y ella dio a luz un hijo varón. Gracias, Padre mío, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y Daniel 11:35, ¿qué dice? Yo se lo puedo simplemente dictar y usted va leyendo, pero lo que el Espíritu Santo me indica es que al ir leyendo lo que Él nos dio y respaldándole con el versículo leído de una vez, su espíritu come, le queda ya de una vez, bendito Dios, aunque usted crea que no lo entendió, Dios es muy sabio. Daniel 11:35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para esto aún hay plazo. ¿Y de qué estamos hablando? Que Él me da estos dos versículos. Dice, me mostraba en visión estos pasajes y aún me confirmó por medio de esos pasajes que sus santos serán sometidos a fuego para llevarlos al término conforme a su propósito. En Apocalipsis 12:5 vemos que el dragón no pudo tocar al hijo varón. Aleluya, pero en Daniel 11:35 ¿qué nos dice? Y habla de santos, de sabios, ¿ok? Vi por el Espíritu el primer grupo de primogénitos, 144,000. A ellos solo les faltan detalles. Y entonces el Señor me dice, como ya me lo había dicho antes, vi la cruz, tengo una visión, veo la agonía del Señor en la cruz y me pregunta, antes de recibir mi cuerpo glorificado, ¿no sufrí lo indecible en aquella cruz? Ay, sí, Señor, respondo. Y hoy no soy yo en mis primicias. Cuando el Señor me dijo eso, hermano, yo entendí todo. Entendí todo. No esperaba, hoy no soy yo en mis primicias. Él no esperaba que yo le respondiera, porque Él ya había visto la gran impresión, el impacto en mi corazón de entender lo que me estaba por decir. Yo no quería tener que responder. Estaba estremecida de sorpresa y de temor. Aleluya. Y Él continuó. Gracias, Jesús. Han sufrido lo indecible de forma espiritual y esto los preparó para el sufrimiento físico al que serán sometidos. No te fui enseñando cómo traté con tu cuerpo físico desde el 2020. Primero descontaminación física, después un trato a nivel celular, después un trato a nivel molecular. Están en la cruz, agonizan. En mi caso fue de espiritual a natural. Ustedes están siendo procesados de lo natural a lo espiritual. Es una transición. Aquí yo recibí que hay un misterio y una profundidad, pero bueno, lo dejé marcado. Y me dice, será glorioso. Yo nací vivo. Ustedes vienen a mí muertos en delitos y pecados. Ustedes son mi mayor misterio jamás revelado. Aún no han entendido, sonríe con ternura. Será tanta la gloria que no habrá cosa que no sea revelada delante de ustedes. Visión. Veo gran caos terrenal y espiritual. Veía muchas situaciones terrenales y también veía a nivel espiritual que había un mover muy tremendo. Pero en medio de todo eso vi como un espiral grueso, era como compacto, pero también parecía que no era sólido. No sé cómo explicarlo, las cosas de Dios. Aleluya, y era dorado, pero algo espectacular, algo bueno, indescriptible. Algo que no vi antes nunca. Y el Espíritu Santo me dice, son mis ungidos, manifestando mi gloria con gran poder en medio de gran tribulación. Vino convicción a mi espíritu, aleluya, de que los tiempos fueron acelerados, cosa que ya tiene días diciéndolo. Y el maestro, como niño impaciente y feliz, lo veía sonreír con alegría, porque la revelación de su mayor misterio está a las puertas. Los 144,000. Gloria a tu nombre, Señor. Pude saber que los unos no son sin los otros, y me refiero a los tres grupos, como ya lo veníamos hablando en el reloj de Dios y en el tiempo de Dios. Pero también supe que el cumplimiento de todo lo que esperamos es un verdadero misterio. Apocalipsis 10:7. Recibí también convicción de que debemos apercibirnos y ser muy cuidadosos. Porque como ya me lo ha dicho varias veces, aleluya, más abundan las revelaciones y profecías, más sobreabundará el engaño. Aleluya, Éxodo 7, 8 y 9, que habla de qué, de que mientras más el Señor usaba a Moisés, más lo copiaban, ¿qué? Los hechiceros de Faraón. Gloria al Señor Jesús.
A modo de meditación me pregunté mientras buscaba por el Espíritu los gráficos y el conteo recibido y me dije, ¿qué viene entonces después del milenio? Para tratar de ubicarlo en este tiempo que el Señor nos dio espiritual. Aleluya. ¿Y qué viviremos este año y medio entonces? Y vino a mi espíritu Apocalipsis 11, del 15 en adelante, y de inmediato me llevó a Apocalipsis 14, porque esa es una secuencia que él me dio para leer, por lo menos esos 2 capítulos. Sabemos que ya sabemos que Apocalipsis no es secuencial, sabemos que no es que si capítulo 1, capítulo 2, hay que dejar que Dios lo vaya revelando. Esto el Señor me lo dio por allá, por el 2020, 2021, que después de Apocalipsis 11 viene Apocalipsis 14. Ayer me lo volvió a dar así. Y es bueno leerlo para meditar en lo que se espera espiritualmente hablando en este tiempo, ¿no? Aleluya. Vi por el Espíritu los 7 toques del 2025 y fui guiada a contabilizarlos en años. Es decir, que este 2025 tiene sus 7 fiestas. Pero las 7 fiestas las alineamos aquí a los 7 toques. ¿Y cada toque dura cuánto? Dijimos que 1 año. Pero todo depende de lo que el Señor, del propósito, del misterio que Dios quiera tenga oculto en ese momento, en ese pasaje o en ese suceso o esto. Y allí me sorprendí cuando me decía que las 7 fiestas del 2025 que las contabilice como año para poder aplicar todo lo que viene, que se supone que es Apocalipsis 11 del 11 al 19, y de ahí saltamos a Apocalipsis 14. Ok. Vi entonces Apocalipsis 11:15 siendo ubicado dentro de los 7 toques del 2025. Y me dice, la muerte no tiene poder sobre mi pueblo, porque yo he vencido, pero deben vencerlo en su carne. Primera de Corintios 15, 53 a 56. Como lo hice yo. Es un misterio y debe ser revelado en ustedes, porque un día fue revelado en mí. Con esto entrego este video. Gloria a Jesucristo. Aleluya.